¿verdad? De lo que a veces Dios nos va mostrando, nos va recordando. Y de hecho, esa es la idea. A veces hay cuestiones que se nos olvidan y que deberían ser el pilar fundamental, ¿verdad?, en nuestro día a día. Y por eso existen cosas que hacemos los seres humanos para recordar, ponemos ciertos nombres, ponemos ciertas fechas, utilizamos ciertos recordatorios que constantemente nos van dejando un parámetro, ¿verdad?, para recordar algunas cositas. Entre ellas, pues, ahorita yo creo que todos están contentos porque ya, si no han salido de vacaciones, ya van a salir. Y los que no tenemos vacaciones, pues, no hay vacaciones. Pero todos tenemos en cuenta de que existe estas fechas, lo que la mayoría de personas les llama la Semana Santa o la llamada también Semana Mayor. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué hace la gente o cuál es la naturaleza de esta semana? Es recordar un evento, y el evento es el Vía Crucis, llamémosle, o el camino hacia la cruz. Ahora, a mí me gusta mucho utilizar como excusa lo que la tradición tiene. ¿Por qué? Porque lo tienen fresquito. Es más fácil hablarle de Jesús en Navidad a una persona que en cualquier otro día. Hay una excusa más rápida de tomarla, ¿verdad? Entonces, es bueno que recordemos constantemente esos eventos y los utilicemos para poder hacer llegar el Evangelio a las personas. El tema que he tomado a bien ponerle el día de hoy es el porqué del rechazo del Mesías. El porqué del rechazo del Mesías. Y vamos a ver, y hay ciertos puntos, por ejemplo, qué significa Mesías, cuál era la idea que los judíos tenían del Salvador, la aceptación de Jesús como Mesías en algún momento, Jesús y Barrabás, la necesidad del rechazo, el plan previsto y la muerte, sepultura y resurrección. Creo yo que podemos abordarlo de una manera rapidita. Les repito, lo tienen fresquito hoy día. Si alguno pues ha visto tiene cable, ¿verdad? Y si no tiene cable, también en los canales del país pasan ciertas películas. Por ejemplo, La Pasión de Cristo, y ahí está llorando usted porque es bien impactante. Ahorita creo que acaban de estrenar el día 11 de abril una película que se llama The Chosen, o el Escogido. Entonces, es como que está en vigor eso. Es una buena excusa este momento para recordarlo. De hecho, nosotros como creyentes deberíamos estarlo recordando todos los días. Decía, si no me equivoco, bueno, no me quiero equivocar, pero decía un autor que una de las cosas más difíciles era predicarle el evangelio a los evangélicos. ¿Por qué? Porque creemos ya saberlo, y como creemos ya saberlo, pues nos da sueño. Pues eso ya lo sabemos. Entonces, veámoslo como refrescar, como una visión de una persona diferente aquí adelante al respecto de todo eso que pues usted ya sabe. Y si no lo sabe, pues es momento de aprenderlo. Vamos entonces a nuestras Biblias en el capítulo número 21 de Mateo. Mateo 21. Cuando lo tengamos, me avisan con un amén. Se escucha un par de amén y dice la palabra del Señor a partir del capítulo 21, versículo 1 de Mateo. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna
atada, y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Oremos. Padre, Señor y buen Dios, que estás en el cielo, que estás en todo lugar y que estás en nosotros a través de tu Santo Espíritu. Te queremos agradecer por absolutamente todo, por aquellas circunstancias agradables y por aquellas circunstancias desagradables, mi Dios, por aquellas situaciones difíciles que muy probablemente estemos pasando en la vida de cada uno de nosotros, mi Dios. Gracias. Gracias porque tú tienes el control de absolutamente todas nuestras vidas. Gracias por lo que nos quieres enseñar, lo que nos has enseñado, lo que nos estás recordando. Gracias por haber entregado tu vida y gracias por absolutamente todo, porque no hay forma en que nosotros pudiéramos pagar ni nuestro pecado, ni tu obra, mi Dios. Con lo cual, pues, nos ponemos a agradecerte, presentándonos y pidiéndote en tu nombre que sea tu Espíritu Santo quien nos esté recordando, quien nos esté enseñando lo que no sabemos, quien nos esté instruyendo en lo que, pues, tenemos que crecer, tenemos que aprender más, quien nos esté motivando o animando en lo que estemos en flaqueza, mi Dios. Que sea tu Espíritu Santo a través del control de tu enseñanza, mi Dios, quien en esta hora nos esté disponiendo a todos, disponiendo nuestro corazón para que podamos ser receptivos a tu palabra, para que podamos ser receptivos a tus mandatos, receptivos a tus preceptos o a lo que quieres que nosotros esta noche recibamos. Mi Dios, nos disponemos ante ti, me dispongo ante ti, mi Dios, que sea tu Espíritu Santo quien esté tomando el control y pues que estemos receptivos, mi Dios, que nos quites todo sueño, que nos quites toda distracción, Señor, y que sea tu Espíritu Santo quien nos esté guiando. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Tal vez a manera de introducción, no era esto lo que tenía pensado desde un principio, y tal vez sí tomo bastante de referencia el contexto en el que estamos viviendo, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando empezamos el año, creo que fue el 2024? Hablé respecto de los propósitos que teníamos al respecto. A medio año también me tocó otra vez, que cómo íbamos con los propósitos. Creo que tomo bastante de referencia, pero hay un versículo que me llamó mucho la atención y ahorita lo he perdido, no lo dejé anotado, porque no es... Al final fue lo que me motivó y es: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Hablando Pablo, creo que es en Romanos 9:10, por ahí, porque dice Pablo: ¿y cómo van a invocar a aquel en el que no han creído? ¿Y cómo creerán si nadie les predica? Y termina: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y he venido yo orando pues por los hermanos, por los santos que en distintas circunstancias, igual contando ustedes, se disponen a predicar el Evangelio. Y no hay momento en el día que no prediquen el Evangelio. Y caen mal porque predican el Evangelio constantemente. Y no es que nos caiga mal a nosotros, pero hay personas que se sienten ofendidas. Entonces dije yo, primero pensé a hablar de la oración porque es miércoles, pero después dije yo, si
Estamos orando por los que anuncian la paz. ¿Por qué no repetir anunciando la paz? Y es un buen momento, les insto, cuando vayan a comprar las tortas de pescado, hoy en estos días no es pecado comer tortas de pescado, cuando vayan, pueden predicarle, pueden preguntarle por qué no come carne, ¿verdad? Y empezar a través de eso como una excusa de poder llevar el evangelio de la paz del Dios justo con el hombre pecador. Y por esa razón, pues, tomé a bien, como les digo, de manera de introducción. Ahora, es de todos conocidos que el Mesías fue rechazado por los judíos. Y de hecho, yo recuerdo hace mucho tiempo que mi abuela por parte de mamá, no mi abuela la que está aquí, sino mi abuela por parte de mamá, me dijo una vez que yo escupí un Viernes Santo, que no escupiera. Es un recuerdo vago, yo estaba muy pequeño. Judío me dijo, sí, cabal, judío me dijo. Es de todos conocidos. Creo que son muy pocas las personas que no conocen sobre el rechazo de los judíos a Jesús. Pero, ¿cuál fue la razón o cuál es la naturaleza o cuál fue la motivación de los judíos para rechazarle? ¿Y cuál es el plan de Dios para permitir ese rechazo? Entonces, con esas ideas vamos a ir avanzando, pero primero entender qué significa Mesías o cuál es el significado de Mesías. Bueno, Mesías etimológicamente significa ungido, alguien a quien se unge. Ahora, ¿cuál es el significado para los judíos de Mesías? Bueno, el ungido era entendido como aquella persona que era escogida para liderar a Israel. Y de hecho, cuando se escoge a Saúl, fue ungido. Y de hecho, David muchas veces decía, no, ¿cómo voy a atentar contra el ungido? Posteriormente, David fue ungido como rey. Entonces, la idea de Mesías viene de esa idea de reino, de esa persona escogida para gobernar, para dirigir a los judíos. Entonces, esa era la idea que tenían los judíos cuando escuchaban a Cristo o a Mesías. Entonces, con esta idea se levantaron muchas personas durante mucho tiempo históricamente con el título de Mesías, con el título de libertadores. De hecho, en el tiempo de Jesús había cierto grupo que era, bueno, había muchos grupos, pero entre ellos uno muy identificable, que eran los celotes, eran los celosos, eran personas que eran muy celosas, digamos, ortodoxos, eran personas muy celosas de la autonomía o de la liberación, llamémosle, de los israelitas al yugo que le habían puesto los romanos. Entonces, esa idea pues estaba muy arraigada, muy arraigada. Pero, ¿por qué es importante que tengamos esta noción? Bueno, hemos empezado con lo que se conoce como la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Ese es el texto que hemos tomado en cuenta. Ahora, a partir de Mateo 21, si usted sigue leyendo, usted se va a dar cuenta que esta entrada no solo es la entrada triunfal a Jerusalén, sino que es el camino a la cruz. Aquí vamos a ver cómo inicia el camino a la cruz. Ahora, no nos vamos a extender porque pues el tiempo apremia, pero el punto es, o tengamos esa noción de que esta entrada nos dirige a la cruz. Ahora, Jesús inicia, y como les digo, no vamos a ahondar en ciertos detalles, pero Jesús llega y les dice a sus discípulos, miren, van a ir a cierto lugar, van a hallar un asna, un pollino,
En otra porción dice un pollino que no ha montado nadie, y desatadla y me lo van a traer. Y si alguien les dice algo, ustedes díganle: el Señor los necesita. Algunas personas o algunos autores dicen que pues hay un elemento de milagro acá, porque pues les iban a preguntar y solo les iban a dejar el asna. J. Vernon McGee mantiene que muy probablemente Jesús había llegado varias veces y había dejado instrucciones a ciertas personas. Pero vuelvo a algo: lo importante no es eso. Lo importante es que se tenía que cumplir una profecía. O sea, a veces creo que los creyentes tendemos, los seres humanos en general, tendemos a centrarnos en detalles que no tienen relevancia. Tengo ciertos clientes yo que tienen esa manía de hablar 2 horas. Yo no entiendo cómo pueden hablar 2 horas sin tomar agua. Pero si yo digo algo, yo le puedo decir 10 cosas. Se centra en lo no importante. Y yo digo, todos los seres humanos somos así. Entonces, no vamos más adelante pues en un estudio hermenéutico del texto, pero ahora ese no es el punto ahorita. El punto ahorita es qué era la profecía que se iba a cumplir. Porque el escritor dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. O sea, lo que pasó es irrelevante para lo que va a pasar. Lo anterior se los explico, porque si no se los explicara. Se los explico porque se va a cumplir en este momento lo dicho por el profeta. ¿Qué profeta dijo? Decida la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. ¿Qué profeta fue el que había dicho esto? Zacarías 9. Y movámonos para que no digan que estoy mintiendo. Yo también pensé que era Isaías en un momento. Pero es Zacarías 9:9. Dice Zacarías 9:9: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Conocían la profecía. Zacarías está un poquito antes de Mateo. Está Malaquías, está antes de Mateo, y antes de Malaquías está Zacarías, por si acaso, porque es importante y vamos a ahondar un poquito aquí. ¿Por qué hace referencia el escritor y por qué era necesario e indispensable que esa entrada se cumpliera de esa manera? ¿Cuál era la idea que tenían de Mesías los judíos? De rey, de libertador. Bueno, si usted no conoce la historia de David, se la recomiendo. No es una película, vaya hacia el Antiguo Testamento, puede leerlo. En Samuel tiene muchas referencias a cómo era David. Ahora, David no era sencillo, no era como usted y como yo. En algún momento David fue un bandido sino de banda. Él tuvo una banda. David fue un homicida. David fue un guerrillero, en pocas palabras, un guerrillero, lo resume muy bien. Entonces, ¿a quién tenían ellos en mente? Al hijo de David, al que tenía valientes que podían pelear contra gigantes, aquel que lideraba la guerra y muchas veces tomó grandes ciudades. A ese David tenían ellos en la mente. Pero también
aquel Mesías que también Isaías, y vamos a ver cómo lo retrata Zacarías, que también Isaías retrata, un libertador, aquel que les iba a quitar el yugo de la esclavitud que ellos tenían. Entonces, y dice, después del 9 que hemos visto, dice el 10, 9-10 de Zacarías: y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Dice el 11: y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado a tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Y puede seguir leyendo usted como la profecía les está diciendo a los judíos: cuando ustedes vean entrar a su rey, es momento de liberación. Esa era la idea que a la que se habían aferrado. Pero se les había olvidado cuando Isaías también les decía que como cordero mudo iba a ser llevado al matadero. Ahora, esto se va a cumplir. Pero la primera parte ya se cumplió, su entrada. Y por eso hubieron judíos que recordaron esta profecía. ¿Cómo sabemos que ellos recordaron esta profecía? Porque cuando él entra, ellos dicen: Hosana al Hijo de David. Ellos lo reconocen como rey. Podemos volver a Mateo 21. Decían ellos: Hosana al Hijo de David, bendito al que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Ellos estaban dando alabanzas, teniendo en mente, les recuerdo, al Mesías libertador. ¿Dónde vemos que se repite esta alabanza? Si quiere no se mueva, en el Salmo 118, 25 y 26. Si puede moverse rápido, hágalo, si no, solo le voy a dar lectura yo. El 118, 25 y 26 dice, espérenme, creo que no me equivoco. 26, perdón. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, de la casa de Jehová bendecimos, os bendecimos. Ya había esa alabanza estaba arraigada en los judíos. Esa alabanza estaba arraigada en los judíos. Ellos tenían la noción de que a su Salvador, a su Mesías, ellos lo iban a ver de esa manera. Entonces, al ver a Jesús, ellos dicen: aquí viene nuestro Mesías, se está cumpliendo Zacarías, lo dicho por el profeta Zacarías. Entonces, sí, me imagino que esperaban que Jesús iba a desenvainar una espada, iba a ir a matar a todos los romanos que se le cruzara. Pero si ustedes leen más adelante, Jesús a lo que le fue a dar vuelta no fue a la gente, sino a los cambistas. Él después se va al templo. ¿Qué cuestiones fueron viendo los judíos? No fueron viendo un Jesús bélico, no fueron viendo un Jesús que aparentemente los iba a librar del yugo de la esclavitud de los romanos, sino al contrario. Ven a un Jesús que va a presentarse al templo. Ven a un Jesús que les habla sobre la parábola, por ejemplo, de los labradores malvados, ya teniendo como noción el rechazo que iba a tener por parte de los judíos. Pero es que es importante, y es que directamente la aceptación vino en este primer momento de la gente.
Pero la cúpula religiosa, de esa nunca tuvo la aceptación. De esa nunca tuvo la aceptación. ¿Por qué? ¿Cuál era el problema con la cúpula religiosa? La idea del religioso siempre va a ser es que no piensa como nosotros pensamos. Lo podemos resumir de esa manera. Y si no piensa como nosotros pensamos, entonces hay que matarlo. Hay que matarlo. ¿Por qué? Porque Jesús jalaba gente. Jesús tenía un impacto, y de hecho, usted más adelante lo puede ver en el 21-23, la gente reconocía que Jesús hablaba con una autoridad diferente. Entonces, el camino que se estaba labrando Jesús no era el camino del Mesías esperado por los judíos, sino era el camino del Mesías preparado y señalado por los profetas y por Dios. Entonces, más adelante, y creo que es algo que también tenemos conocimiento, cuando Jesús es atrapado, es llevado ante cierta persona, un juicio exprés, nada diferente a los juicios exprés hoy día, ¿verdad? Que si ya salió en las noticias que usted es algo, nadie se lo va a quitar. Ahí es el único milagro. Pero de ahí, así, un juicio exprés. Jesús, ante Pilato, lo presentan. Y Pilato, pues, como era conocido, ya como les digo, esta historia ustedes la saben, tenía la costumbre de liberar a un prisionero. Les presenta dos personas, les presenta a Jesús para poder ser liberado y les presenta a Barrabás, un homicida. Ya sabemos que escogen a Jesús, ¿verdad? No, la gente escogió a Barrabás, ya ven que están dormidos. Sí, me dijeron, a Jesús. No, la gente escogió a Barrabás. ¿Por qué? ¿Por qué Barrabás? Esa es una pregunta que yo me hice bastante. Pero si vemos el camino que Jesús trae como Mesías, y vemos a Barrabás, un homicida, un revolucionario, alguien que tenía también dotes de líder, ¿por qué escogerían a Barrabás? ¿Cuál era la razón? Bueno, ¿qué era lo que querían? Tenemos que recordar cuál era la idea del Mesías que tenían. La idea del Mesías era un Mesías bélico. Y nosotros podríamos decir, bueno, qué equivocados estaban los judíos, ¿verdad? Pero no nos vayamos tan lejos. Cuando, no hablando de política, pero solo metiéndome en el pensamiento común colectivo. Cuando se va a votar con esa idea. Lea los comentarios en las redes sociales. La gente, sí, que el determinado funcionario los castigue. Así tiene que ser. Mano dura. Bueno, y tantos años que hubieron de mano dura, super dura, ultra dura, mega dura. ¿Y por qué? Porque a la gente le gusta eso, le gusta la violencia. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza pecaminosa es violenta. Nos gusta llamar justicia a lo que le pasa a los demás, pero no nos gusta que nos apliquen la justicia a nosotros. Nosotros queremos misericordia. Nosotros queremos gracia, pero para los demás, que todo sea justo. Entonces, esa idea tenían los judíos. Nada alejado a nuestra realidad. Nada alejado a nuestro pensamiento humano. Pero muy aparte de eso, era parte del plan de Dios.
endurecer los corazones de aquellas mismas personas que habían dicho, bendito el que viene, hosana al Hijo de David, hosana en las alturas. ¿Dónde estaban todos esos? Probablemente más de algunos ahí mismo, pidiéndole, liberen a Barrabás y al otro, crucifíquenle. Crucifíquenle. Pero todo esto tenía un trasfondo, y eso es lo importante, lo maravilloso, que aunque nos pueda causar espiritualmente cierto recelo, que si yo hubiera estado ahí, no hubiera dicho que le crucificaran. Pregúntenle a los discípulos. Vayan al texto y pregúntenle a los discípulos qué hicieron ellos. Pedro, que le dijo, no, ni aunque me maten. Pedro lo negó. 1, 2, 3 veces. ¿Qué pasó con los demás? Mire, huyeron. La Biblia solo menciona que uno estuvo ahí en el momento de la crucifixión. No sé si habrían habido más, pero uno es mencionado. Pero es parte de la naturaleza pecaminosa del ser humano. Así es que si nosotros hubiéramos estado ahí, también hubiéramos gritado lo mismo. Y es capaz que, mira, ¿y a quién van a crucificar? No sé, vos gritás ahí, gritando. Vos gritás, le diría. Entonces, pero había un plan, había una necesidad. Y esto es lo importante y es donde quiero que nos enfoquemos, que era necesario, era indispensable que aquel rey ovacionado que había entrado fuera rechazado y fuera martirizado, crucificado, o si usted quiere y dice que fue en un madero, pues que fue en un madero. Lo importante es cuál era esta necesidad. Y vamos a Romanos 11, 29. Romanos 11, 29. El 11, 29 es uno de los versículos que a mí más me impactan y me llena de alegría el hecho de que esté plasmado tan claramente. ¿Lo tenemos? Romanos 11, 29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de nuestro Dios. Dice el 30, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la obediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. ¿Por qué? Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Era necesario que los judíos rechazaran a Jesús. Era indispensable, porque si los judíos, suponiendo algo que no iba a pasar porque ya estaba dentro del plan de Dios trazado, pero si los judíos no hubieran rechazado a Jesús como Mesías y lo hubieran aceptado, usted y yo, el día de hoy, no pudiéramos alcanzar la misericordia. No se nos fuera extendida. Ahora, eso es algo que no iba a pasar porque dentro del plan de Dios estaba que usted y yo, el día de hoy, así como todos los que hemos puesto la fe en el sacrificio de Cristo, fuéramos salvos. Fuéramos salvos. Y por eso dice el 33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría, de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos.
sea, qué impactante es el hecho de la necesidad de que Cristo pasara por ese camino. Llámele vía crucis, llámele camino a la cruz, llámele como le quiera llamar, pero el llegar y ser rechazado por los judíos, ser crucificado, que Dios el Padre le diera la espalda mientras Él estaba en la cruz, pagando sus pecados, mis pecados y los de toda la humanidad, pasados, presentes y futuros, soportando la ira y la justicia de Dios en ese momento, para que el día de hoy, usted y yo, podamos decir que somos sus hijos. Pablo dice, qué increíble es los juicios de Dios, sus caminos, qué increíble es su sabiduría, su conocimiento. Y yo les digo, al día a día podemos pasar aburridos de la rutina, pero si esto no le impacta, no voy a decir lo que decía el hermano Germán, que era agarre un lazo y ahora que no le voy a decir eso. Pero es impactante. Y por eso me gusta repetir el 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Si el día de mañana ustedes le dicen, mire, la salvación se pierde. Primero, allá tenemos un versículo. La salvación es un don de Dios. Y Romanos 11:29 nos dice que Dios no revoca sus dones, lo que Él nos da. Creo que cuando estábamos chiquitos teníamos un dicho. Lo que se da, ya no se pide. Cuando ya le daban algo a uno, no, mira, tráeme. No, lo que se da ya no se pide. Entonces, Dios, si la Biblia dice que Él no revoca, que Él no echa para atrás lo que Él ya nos ha regalado, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos va a poder apartar. Por eso fue necesario que el Mesías fuera rechazado. ¿Qué ideas tenía Dios? ¿Qué ideas tenía? Bueno, Juan 3:14-15 nos da una idea. Estamos hablando, Juan 3, cuando Jesús todavía vivía, estaba hablando a un fariseo. Todavía no había sido revelado que Él, no le había revelado a sus discípulos que Él iba a morir. Y le dice en el 3:14-15, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya había un plan previsto y la necesidad, y reitero esta palabra, que era necesario que Cristo fuera rechazado, que fuera escupido, que fuera desechado y que fuera muerto, para que usted y yo, el día de ahora, podamos estar confiados. Podamos estar confiados. Ahora, el plan no se limitaba a un Jesús que llegara y a un Jesús que muriera. Para ir tal vez finalizando, en 1 Corintios 15, del 1 al 4, dice Pablo, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos,
si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La necesidad del rechazo no culminaba con su muerte, sino su sepultura y su resurrección como sello de que Dios el Padre había aceptado ese sacrificio. Y que hoy día, y mañana, y pasado, independientemente de nuestro estado, independientemente de nuestra situación, somos hijos de Dios. Y esta semana puede ser una excusa para que usted le predique. Si nunca ha evangelizado, si nunca en su vida le ha hablado a nadie de Cristo, aproveche. Alguien me dijo como parte de mi trabajo, pues platicando con alguien, me decía, mire, hoy el viernes hay que orar y pedirle a Dios perdón por nuestros pecados. Comentario así. Puede, de hecho, está equivocada el contexto que él le está dando, pero es el momento para aprovechar. Mire, quiere el perdón de sus pecados. Quiere saber acerca de eso. Quiere saber que Cristo los pagó todos en la cruz y que si usted pone la fe en ese sacrificio, usted confía en ese sacrificio, por ese sacrificio, usted puede ir hoy al cielo.